mejor manejo de la enfermedad, a mayor espiritualidad, mayor y mejor manejo de nuestros problemas. El problema de la fe o la dimensión de la fe no es la eliminación de una crisis. Las crisis siempre van ¿a qué? A llegar. Note bien que el que tenía autoridad para hablarle al viento y al mar, estaba también ¿dónde? Dentro de la embarcación. Y si él estaba dentro de la embarcación, entonces, si la tesis de que a mayor espiritualidad, menos tormenta, no podía haber sucedido tormenta allí, porque él estaba dentro de la embarcación. A veces creemos que invitar a Jesús a nuestra embarcación elimina las crisis. Eso no es cierto. Ay, pero pastor, usted me va a venir a romper a mí esta estructura de fe. Que se te rompa. No es una estructura, es una casucha. Está hecha de paja. Las crisis vienen a los espirituales y a los no espirituales. Los problemas vienen a los no espirituales y a los espirituales. Las enfermedades vienen a los no espirituales y a los espirituales. La diferencia no es el problema, no es la crisis, es cómo lo manejamos. Es como los enfrentamos a él o a ella. Es como salimos airosos dentro del problema, dentro de la dificultad. Esa es la enseñanza de esta escritura. Pretender plantear que si Jesús está en la embarcación no hay problema. Pero si él estaba en la embarcación, ¿dónde está el problema? Jesús les dijo, el problema está en vuestra fe. Ese es el problema, es vuestra fe. Es la manera como tú y yo vamos a manejar nuestras crisis. Es la estamina que espiritualmente debemos tener para enfrentar nuestras adversidades. Hoy yo he encontrado a gente en medio de tiempos dolorosos y en medio de tiempos críticos, donde yo he querido ir a decirle una palabrita de consuelo, porque yo no tengo ningún problema. Y ellos, con todo y su problema, con todo y su dolor, me han dado cátedra de fe y de esperanza en el Señor. Yo he salido de allí avergonzado. Dios mío, ¿cómo es posible? Yo venía simplemente a decirle unas palabritas de esas que uno aprende. Pero ellos están viviendo en la experiencia del crisol. Y la fe no ha desaparecido. La fe no se ha ido. Mira lo que nos dice Hebreos capítulo 11 y versículo 3. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Déjame detenerme aquí un minuto. La fe es la garantía de lo que se espera. No es seguridad de lo que estamos viviendo, es garantía de lo que se espera. ¿Sabe, querido? Todos los cristianos terminamos el peregrinar de nuestra vida en victoria. Aun cuando muramos. Y aun cuando nuestra muerte sea por cremación, o por fuego, o por accidente, o por asesinato, terminamos en victoria. Porque la dimensión de nuestra fe está radicada no en el presente, sino en lo que esperamos. Y en lo que esperamos es trascendente. Mire qué dato interesante. Estoy en un pueblo de la isla y se me acerca un jovencito que Dios lo salvó del problema de la calle. Y me dice, pastor, hace 3 semanas, mi hermano lo asesinaron. Él estaba en malos caminos, estaba en procesos muy malos. Dios me sacó de ahí, pero él se quedó dentro de ese tipo de vida. Y le metieron un montón de tiros, pastor. Y pues era mi hermano. A mí me duele tanto.
empezó a llorar. Me dice, yo tengo tanto sufrimiento porque era mi hermano. Me dice, y mi gran pregunta es, ¿se habrá ido con el Señor? ¿Se habrá salvado? Le dije, cuéntame un poco más. Me dice, pues, si tiene tiempo, yo le hablo de la experiencia de los tiros. La gente dice que después que él cayó al suelo, él empezó a decir, Jesús, sálvame, Jesús, sálvame, Jesús, sálvame. Y el muchacho, tú llevas 3 semanas llorando perdidamente. Has perdido 3 semanas de tu vida de fe. Si él exclamó, como tú dices, repetidamente, Jesús, sálvame, Jesús, sálvame, Jesús, sálvame. La Biblia dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Fe es precisamente Hebreos 11:1. Fe es esa convicción, es la garantía de lo que se espera, es la certeza de lo que no se ve. Mira lo que dice el verso 2. Gracias a ella, es decir, gracias a la fe que vive en la garantía de lo que se espera, gracias a la fe que vive en la convicción de lo que no se ve, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Verso 3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. No me importa lo que digan otros, yo creo por la fe que el universo fue formado porque Dios habló, de modo que lo visible no provino de lo que se ve, lo visible provino precisamente de lo invisible. Y esa es la dimensión de la fe. Cuando lo invisible es declarado visible. Usted puede estar viviendo la experiencia de crisis que sea, como yo también la puedo estar viviendo. A fin de cuentas, la dimensión de mi fe no es la ausencia de la tempestad, es la seguridad. Es la seguridad de que Él está en la embarcación. La fe adviene como resultado de lo que hemos oído y hemos aprendido de Dios. Aquí no valen los años. A veces yo me tomo con una gente, ¿verdad? Dice, yo llevo más años en el Evangelio que tú de ministerio. Es fantástico, pero los años... Aquí no se logra seniority a través de años. La fe adviene como resultado de lo que hemos aprendido, de lo que escuchaste de la palabra de Dios. ¿Cuánto has aprendido de la palabra? ¿Cuánto has crecido en el Señor? ¿Cuánto te has desarrollado en el Señor? Pues la fe adviene. La fe adviene. Ella es la ejecución del conocimiento previo, de lo que nos han enseñado sobre el poder de Dios. Note bien que Jesús les había estado dando cursos a los discípulos, pero necesitaban ese nuevo curso, el curso que les hiciera entender que la fe adviene como resultado de lo que hemos oído y de lo que hemos aprendido de Dios, que la fe es la ejecución del conocimiento previo de lo que nos han enseñado sobre el poder de Dios. Yo creo que la iglesia muchas veces necesita escuchar más sobre lo que Dios ha hecho para que de esta manera asimilemos mejor que lo que Dios ha hecho es el mismo ayer, hoy y por siempre. Me encanta ese corito pentecostal que decía: yo soy testigo del poder de Dios por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, pero ahora veo la luz. Si yo puedo ver la luz en Cristo, entonces puedo ver a Cristo permanentemente en mi vida. Si yo puedo ver y puedo declarar que la luz de Cristo ha alumbrado toda la dimensión de mi oscuridad de vida, entonces puedo entender que ahora con la luz de Él puedo verlo a Él constante y permanentemente. Los discípulos probablemente ya habían aprendido algo sobre la fe, pero había que pasar
al otro lado. Porque a fin de cuentas, mira como dice Santiago, la fe sin obra es muerta. La fe necesita ser ejecutada. Y es bueno hacer buenas obras para los demás. Pero a mí me parece que la ampliación del texto permite que podamos entender que la fe tiene que ser ejecutada. Y no solamente se ejecuta haciéndole bien al vecino, se ejecuta primero creyéndole a Dios y haciendo de Dios una realidad. Esto no es un campo filosófico, esto es una experiencia de vida. El Evangelio no es una conceptualización filosófica donde voy a aprender a ser mejor ser humano. No, el Evangelio me va a hacer un buen ser humano, pero como consecuencia de yo tener una interacción y una interrelación directa con el Dios que me va a hacer un buen ser humano. ¿Me está entendiendo lo que yo quiero decir? Hay gente que proyecta el Evangelio como si esto fuera una filosofía de vida, nada más que para convertirnos en personas buenas. No, esta experiencia de vida nos va a convertir en personas buenas. Definitivamente que sí, pero esta experiencia de vida cristiana nos va a permitir tener una interrelación con Dios para hablar con Él, para tener comunión con Él, para tener tiempo de adoración, para tener tiempo de alabanza y cuando llegue el momento de la dificultad, para tener certeza que Él está entre nosotros. A mí me encanta el planteamiento de Jeremías, metido en la mazmorra. Ay, Jehová, yo que soy medio claustrofóbico, yo pienso en eso. Mire, eso era un hoyo preciso, tan preciso y tan preciso, que al reo se le metía a presión. Era un hoyo hecho en la tierra. Ahí vienen los claustrofóbicos ya. Se hacía el hoyo en la tierra. Si el reo medía 6 pies, el hoyo se podía hacer de 7. Porque la intención no era dejarle la cabeza por fuera, era enterrarlo vivo de forma vertical. Ahí tenemos. ¿Sabe cuánto fue el momento de certeza de Jeremías de la presencia de Dios en su vida? Cuando estaba ahí enterrado. Y mira lo que ese tipo se le ocurre decir, Jeremías, un general. Dice, pero Jehová estaba conmigo como un poderoso gigante. Ahora, pregúntese usted, a él lo metieron a presión. Y él dice, yo no sé cómo él se las ingenió. Yo no sé cómo él lo hizo. Pero el Dios grande, el Dios todopoderoso, se metió conmigo dentro del cepo. Esa es la dimensión de la fe. La dimensión de la fe es entender que Dios está contigo. No importa si cabe o no cabe. Él está. Él no te va a desamparar. Los discípulos habían aprendido ya suficiente con respecto a la fe. De seguro ya habían visto a Jesús reprendiendo demonios, ya habían visto a Jesús sanando enfermos, ya habían visto a Jesús resucitando muertos. Pero era necesario que ellos hicieran la práctica. Pasemos al otro lado del río, lo que quiere decir, llegó el tiempo de hacer la práctica. Llegó el tiempo de comenzar a demostrar lo que tienes en la fe. Tuve un amigo médico que me contó varias veces la experiencia que tuvo en una sala de emergencia con un médico practicante. Pero obviamente había que pasarse la noche completa. Todavía ambos eran estudiantes y entonces las horas de sueño escaseaban, pero se pusieron de acuerdo
pusieron de acuerdo. Yo, mira, tenemos que pasarnos toda la noche aquí en la sala de emergencia. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora mismo no hay paciente. Vamos a aprovechar. Yo duermo 2 horas. Y tú estás pendiente. A las 2 horas me despierta. Yo vengo a sustituirte y tú duermes 2 horas y yo me quedo atendiendo. Pero el estudiante quiso ser listo. Y cuando mi amigo se acostó a dormir, el estudiante en el escritorio de la sala de emergencia se acostó a dormir también. Y había pasado ya como unos 45 minutos, 1 hora, cuando de repente se paró frente a él un hombre bañado en sangre. Había sufrido un accidente automovilístico y obviamente había recibido impactos de cristal en su cara y tenía sangre de toda la cabeza, todo el cuerpo. Y se paró y vio al médico dormido. Y cuando lo vio ahí durmiendo, empezó, doctor, una emergencia. Doctor, una emergencia. Y cuando él despertó, entonces vio a aquel hombre bañado en sangre y salió corriendo. ¡Que venga un doctor! ¡Que venga un doctor! Así habemos muchos cristianos. Y a la hora de un problema tiene que venir alguien a asistirnos. Se nos olvida que la misma lección que le dieron a usted se la dieron al pastor más prominente, al evangelista más prominente, al licenciado en predicación más prominente, al misionero más prominente. La misma lección, el mismo que le dio clase al evangelista que obra sanidad divina, fue el mismo que le dio clase a usted que está enfermo. El mismo que le dio clase al ministro más prominente es el mismo que le dio clase al miembro de la iglesia más sencillo. Óyeme, me parece que es tiempo que el Señor nos diga todo. Pasemos al otro lado del lago. Ya hemos tomado suficiente teoría. Ahora necesitamos entrar de lleno en la práctica. La fe sin obra es muerta. Ellos tenían que ejercitarse en el nombre de Jesús. Cuando llega a nuestra vida una situación difícil, es como si Jesús nos dijera: pasemos al otro lado del lago. Oye bien, ¿qué quiere decirle Jesús con esto? Sencillo, para que no olvidemos la lección. Esto es una lección de vida. Esto es una lección de vida. Nadie salga de aquí diciendo que el pastor dijo que Jesús duerme, que Dios duerme. No, esto es una lección. Dios jamás duerme. Dios jamás duerme. Yo recuerdo una vez que yo estaba hablando sobre este tema en un programa de radio y vino uno y me llamó y me dijo: usted está diciendo que Dios duerme. Que mire, señor, aprende a escuchar bien. Eso no es lo que yo estoy diciendo. No. Esto es una lección de vida, una lección. Dios jamás duerme. Pero si creyeras que se te durmió en medio de tu tempestad, no olvides que Él te ha capacitado para que en su nombre tú puedas hacer lo mismo que Él va a hacer. Esa es la diferencia. Él te ha capacitado. ¿Dónde está el problema? El problema Jesús lo vio claro. Estos discípulos habían escuchado de Jesús, habían visto a Jesús, habían aprendido de Jesús. Llegó la crisis y empezaron a gritar: Él no te ha llamado para que caigas en histeria. Él te ha llamado para que tomes control de qué, del problema.
Hace un tiempo atrás yo hablaba con una persona y decía, oye, yo te he observado, tú has manejado experiencias de crisis y yo te he observado, ¿cómo lo has hecho? Con esa estamina, con ese dinamismo, con esa fuerza. Y me dice, pastor, yo he aprendido que cada vez que tengo un problema, lo primero que viene a mi mente es, ¿dónde está la solución? ¿Qué solución hay? ¿Qué solución hay? ¿Cómo lo resuelvo? Eso es lo que está diciéndonos Jesús aquí. La ausencia de fe es la incapacidad del manejo de nuestros problemas. Hay que aprender a desarrollar estoicismo en la vida. Y hay que aprender a enfrentarnos a los problemas y a las crisis como ellas vienen. Me encanta el planteamiento de David. A David le han traído un gigante de 9 pies. Él pudo haber dicho, no, con ese no, tráigame otro, por favor, no sean tan abusadores. Él pudo haber dicho, esto es una batalla desigual y de lo que se trata es de una pelea de igual a igual. Yo no voy a pelear con este, no. Simplemente él dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel, y yo te voy a vencer. Eso es lo que hace la diferencia. Esa estamina de nuestra fe. Claro, si hay alguien que quiera quedarse con el chijí-chijá de la religiosidad, ese es su problema. Pero esto es lo que hace estamina. Cuando usted puede ver una situación de crisis. Mire, yo tuve el privilegio de participar con una familia que su niña enfermó de leucemia a los 9 años de edad. Y esta criaturita trajo a sus padres a Jesucristo. Los trajo al Evangelio. Ellos esperaron entonces la experiencia de ¿qué? Del milagro. La nena nos trajo al Señor. Pues Dios va a hacer un milagro en ella. Y la nena siguió yendo para atrás y siguió yendo para atrás. Y en su lecho de muerte le dijo a su papá y a su mamá, sigan sirviendo al Señor. No dejen la iglesia para que un día nos volvamos a encontrar. Lo que Dios nos ha garantizado, no hay diablo que nos pueda quitar. Lo que Dios nos ha garantizado, no hay nada que nos pueda evadir. Lo que transitamos por esta vida es corto, ¿no? Lo que transitaremos en la eternidad es eterno. Pasemos al otro lado. Veamos la realidad de la vida. No caigamos en la trampa del encantamiento religioso. De ese que hoy te dicen que te vas a sanar, ¿no? Y ya mañana están diciéndote que hay que purgarte porque algún pecado oculto has cometido. Y luego dice, el Señor se lo llevó porque no tenía fe. No caigamos en esa povera, en esas simplicidades de la vida. Pasemos al otro lado del lago y veamos la dimensión de la fe como una que no tiene mudanza, como una que no tiene cambios, como una que es eterna. Vivamos en la dimensión de un Dios que es fiel y que es verdadero, que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. De un Dios que nos dijo, aquí podrás pasar momentos difíciles, pero ten confianza que yo he vencido al mundo y yo tengo la fuerza para trasladarte a la eternidad donde se acabará el sufrimiento. Por lo tanto, si Jesús se te duerme en tu barca, deséale un buen descanso. Lo que Él va a hacer
Tú lo puedes hacer en su nombre. Que Dios me lo bendiga. Amén. Inclinamos el rostro por un momento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos habla. A pesar de que yo soy un instrumento falible, a pesar de que yo soy un instrumento que puedo errar, tu palabra acompañada de la gracia y de la fuerza del Espíritu Santo no falla. Y tú sabrás comunicar lo correcto, lo atinado, lo propio. Gracias por tu palabra que en esta hora nos pone en una justa perspectiva de vida, que me lleva a pasar al otro lado del lago para una práctica de la vida, donde descubro quién soy yo en ti, donde descubrimos quiénes somos en esta dimensión de fe cristiana, y donde entendemos que si somos en ti, entonces podemos enfrentar la vida con sus sinsabores, con sus quebrantos, con sus dolores. Podemos enfrentar la vida sin miedo. Podemos enfrentar la vida en la esperanza bendita de tu presencia y de tu acompañamiento. Que tu palabra ministre al corazón de la iglesia, de los televidentes, de los radioescuchas, de la gente que nos sintoniza a través de la internet. Que tu palabra nos ministre a todos y nos haga dependientes de una fe inamovible. En el nombre de Jesús. ¿Hay alguien entre nosotros que quiera darle su corazón a Jesús? ¿Hay alguien entre nosotros que quiera reconciliar su vida con Dios? ¿Hay alguien entre nosotros que quiera abrazarse a Jesucristo? ¿Habrá alguien? Si lo hay, levánteme su mano donde está. Si hay alguien en esta mañana que desea abrazarse a Jesús, levantándome su mano, me hace saber que yo puedo orar a Dios por usted. Si lo hubiera, yo con mucho gusto oraré a Dios por usted. Si no hay nadie, yo les invito a estar puesto en pie. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí en mi embarcación junto con los míos. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, te mueves entre mi familia, entre mi hogar, trayendo sanidad. Hoy bendigo, yo sé que estás aquí, Señor. Aleluya. Yo sé que estás aquí. Aleluya.
todo